Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo evitar las infecciones espirituales? Espero que en el nombre de Jesús todos estén bien después de este evento del temblor que se sintió. Fue un temblor pues realmente de una muy buena magnitud. Está reportado de 6.9 cerca de las costas de Guerrero, de Acapulco, y pues lo sintió hasta nuestros hermanos de Veracruz. Imagínense si fue algo fuerte. Y esto nos va a enseñar a que pues no tenemos que amar las cosas de este mundo, y justamente es la palabra del día de hoy, evitando las infecciones espirituales que el mundo nos da, que nuestra carne nos da a través de nuestro pecado, a través de nuestra concupiscencia, y lo que el enemigo de nuestras vidas quiere traer a nosotros. Entonces, vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, que nos va a llevar a verdaderamente amar lo que pues vale la pena, lo que vale el esfuerzo de ser amado. Quiero empezar comentando, fíjense que pues hubo un hombre ahí en el siglo XIX, por los años de 1800 y tantos, eh, en donde pues este hombre llamado Joseph Lister fue un gran médico, y pues actualmente se lo conoce como el padre de las cirugías antisépticas. Fíjense que a Lister le preocupaba la alta proporción de pacientes que morían a causa de infecciones en el postoperatorio, o sea, poco después de haber sido operadas las personas, morían, ¿verdad? Porque se infectaban las operaciones, las heridas, y desgraciadamente mucha gente moría, muchísima gente. Obviamente este hombre, junto con otros, pues ya había incursionado en las áreas de la medicina, como para operar áreas cada vez más específicas. Y bueno, él empezó a investigar del por qué estaba sucediendo este tipo de manifestaciones, de que en el postoperatorio la gente empezaba a morir. Entonces, una vez que empezó a hacer una serie de estudios, pues llegó a la convicción de que una cantidad increíble de microbios invisibles al ojo, porque eso es lo curioso, ¿verdad? Es todo un ejército de microbios el que infecta una lesión, una pues herida, para poder hacer una operación. Pero aun cuando son miles de millones de microbios, pues a nuestro ojo no son visibles, no podemos nosotros verlos así nada más, ¿verdad? Ya después pues se desarrolla la situación del microscopio y cosas de esa naturaleza, y es lo que de alguna manera pues nos llega a permitir ver ese gran ejército microbiano que invade un cuerpo humano o un cuerpo de la especie que sea, y pues causa la muerte por infección. Esto justamente era lo que estaba causando las muertes. Y pues obviamente este hombre empezó a desarrollar una serie de soluciones antisépticas con las cuales pues él trataba las heridas, y esas soluciones antisépticas pues hasta el día de hoy son las que conocemos, ¿verdad? Muchas cosas de las que se usaron en aquel tiempo se siguen utilizando hoy en día. Y como era de esperar, pues la proporción de pacientes que morían a causa de las infecciones después de la operación disminuyó grandemente, mis amados. Ya no morían por el hecho de haber sido operados y que se les infectaran las heridas. Les ponía soluciones antisépticas, y de esa manera, pues, el ejército de microbios disminuía considerablemente, o en su defecto, no les daba ni siquiera la oportunidad de que se desarrollara ese gran ejército. ¿Y por qué digo todo esto, mis amados hermanos? Bueno, pues porque de manera muy similar hay fuerzas espirituales malas que obran en nuestro mundo de hoy en día. No las podemos ver porque pues lo espiritual, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad de verlo. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a leer su bendita palabra, nos acercamos al Espíritu Santo de Dios, Él nos da una información que verdaderamente vale el esfuerzo estudiar, y tendría una condición correcta para poder evitar
¿verdad? Los estragos que causan estos entes espirituales de maldad en la vida de todos nosotros. Muchas veces nos hacen caer en la tentación. Muchas veces vemos cómo este tipo de espíritus de maldad promueven o llevan a las personas por ejemplo, que son malas, pues en las instancias de poder nacionales a hacer cosas terribles. Roban dinero, manipulan las leyes para poder hacer todavía más fechorías, ¿verdad? Mucha gente está siendo motivada a manipular las emociones humanas y provocan desgarramiento en el corazón de la gente, provocan destrucción, mis amados. Entonces, fíjense que al igual que los contemporáneos de Lister, de Joseph Lister, este hombre que estudió propiamente esta condición, desgraciadamente los contemporáneos de este personaje, pues desecharon su teoría de los microbios destructivos. Igual ahora mucha gente ignora o rechaza las realidades espirituales. Cuando tú le dices, mira, es que el enemigo de tu vida está tratando de desviarte del camino correcto, te dicen, estás loco. O sea, yo no creo en espíritus, yo no creo en el diablo, yo no creo en Satanás, yo no creo en nada de eso. Y rechazan las realidades espirituales. Pero nosotros, la gloria sea para el Señor, porque tenemos un poderoso antiséptico espiritual contra esas fuerzas destructivas. Y es vital que aprendamos a utilizarlo. Dios nos ha dado recursos para luchar contra esas fuerzas, mis amados, y para nosotros estar limpios espiritualmente, ¿verdad? Por eso el título de cómo evitar las infecciones espirituales. Y uno de esos antisépticos que Dios nos da, pues es justamente dar gracias a Dios constantemente. Y le doy la gloria a Dios porque pues ya la gran mayoría de ustedes está comprendiendo a cabalidad de esto. Y por ejemplo, la oración que hacía nuestra hermana Consuelito en este momento, de darle gracias a Dios aún por este movimiento telúrico, ¿verdad? La naturaleza pues de repente se manifiesta, pero gracias a Dios que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Y si hubiésemos sido llamados a su presencia en este momento, pues gracias a Dios, porque a final de cuentas cumplimos nuestra carrera aquí en la tierra y ahora estaríamos en el cielo, ¿verdad? Con el Señor gozándonos por una eternidad. Ahorita pues le damos la gloria a Dios porque permite esas manifestaciones físicas en la tierra, porque pues también son necesarias, mis amados. Recuerden que Dios permite pues todos esos tipos de eventos porque hay la necesidad de rearreglos dentro de la tierra propiamente, y eso pues es importante para la vida de nuestro planeta, así como los huracanes, así como los grandes tsunamis, maremotos, hasta los incendios forestales que no son ocasionados por el hombre, ¿verdad? Pues tarde que temprano nos damos cuenta de que Dios lo permite porque hay la necesidad de hacer un rearreglo en la tierra y más por el hecho de cómo nosotros nos hemos encargado de destruir con mucho la obra de nuestro Padre Celestial. Y pues Él permite todo eso para limpieza del medio ambiente. Después de un gran huracán, déjenme decirles que curiosamente pues viene una limpieza del medio ambiente en las áreas donde los vientos se tornan en esas velocidades tan increíbles que permite que el área se purifique, se limpie, ¿verdad? A través de los fuegos que no intenciona el hombre, pues también se renueva justamente la maleza, la hierba, y todo eso es lo que Dios permite para que siga adelante nuestro planeta como debe seguir, ¿verdad? Él instituyó ese tipo de condiciones, pues porque hay un objetivo hasta en eso. Y también hay que aprender a darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a leer a través del Salmo número 136 que iniciamos el día de ayer y que quedamos que hay 26 declaraciones al final de este capítulo de Salmos, en donde se declara que
para siempre es la misericordia de Dios. Entonces, me van a escuchar repetir mucho eso porque obviamente del versículo 13 en adelante, pues también lo declara en cada uno de los versículos. Entonces, estábamos haciendo la remembranza el día de ayer de todo lo que es Dios, ¿verdad? De su poderío que despliega. Y precisamente así empieza el versículo 13, dice, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sheón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los cielos. ¿Por qué? Repite conmigo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, vemos que aquí, pues el salmista genera ese tipo de declaración, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, pues haciendo el comentario respecto a todo esto que hemos acabado de leer, mis amados, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido bajo ataque? Ya sea por poderosas tentaciones, ya sea por miedo, esos miedos sobreacogedores que de repente eh, te llegan a tu pensamiento, lo sientes desde tu corazón. Por ejemplo, ahorita tenemos miedo, sinceramente, estamos a la expectativa de que no venga ¿cómo se llama? Una réplica del temblor y quizá tengamos que salir por un momento, ¿verdad? Pero bueno, ese miedo sobreacogedor que ahorita nos generó propiamente este movimiento de la Tierra. O tal vez te has sentido bajo ataque por poderosas ansiedades importantes que llegan a tu corazón y que de repente no sabes cómo lidiar con ellas. O a lo mejor cualquier otra forma de ataque, no lo sé. Cada quien tenemos pues manifestaciones muy especiales respecto a cómo nos sentimos, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que en el Antiguo Testamento los enemigos pues eran con frecuencia los ataques físicos, mis amados. Recuerden que en aquellos tiempos pues se manejaba la condición de los reinos y constantemente había ataques físicamente de un reino a otro por querer expandir su territorio, por querer quedarse con algunas tierras que consideraban que eran muy buenas como para tenerlas, o en su defecto, pues había mucho el ataque de bandas de personas que trataban de aprovecharse de la debilidad de algún pueblo y era constante esa condición, físicamente hablando. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis amados, pues si nos damos cuenta ya no son ese tipo de ataques físicos los que tenemos. Ahora suelen ser pues los ataques espirituales. Pero el resultado de ambos ataques, tanto físicos como espirituales, mis amados, pues es el mismo. Pero aquí la palabra de Dios nos habla muy claro y la palabra dice que Dios promete rescatarnos de todos nuestros enemigos, ya sean físicos o espirituales. Y aquí es a donde nosotros tenemos que darle la gloria a Dios y ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque justamente Él nos está rescatando de la condición espiritual tan crítica que teníamos, porque antes de conocer a Cristo, mis amados, sabemos de antemano, porque así lo declara la palabra de Dios y así lo creemos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, bajo esa línea, ahora el Señor ha venido
a dar su vida en rescate por nosotros, y Él es el que dice que seguirá protegiéndonos, rescatándonos de cualquier situación que nuestro enemigo o nuestros enemigos hayan puesto delante de nosotros. Dice la palabra de Dios que ningún arma forjada por parte del enemigo prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Es más, imagínense de dónde nos ha rescatado ya el Señor, que la palabra de Dios dice claramente que ni las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. O sea, la muerte ya no tiene efecto en nuestras vidas, mis amados. Porque si Cristo resucitó, si Cristo vive, tú y yo resucitaremos y viviremos eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Eso es lo que por fe nosotros tenemos que ya estar súper convencidos. Y eso nos va a llevar a tener paz, a tener gozo en nuestro corazón, a ser realmente felices, mis amados, haciendo a un lado ya todo ese tipo de depresión, de angustia, de miedo. Ahorita, lo que acaba de suceder para muchos de nosotros pudo haber ocasionado miedo, pero la palabra de Dios dice que donde está el amor de Dios, está fuera todo temor. Él echa fuera todo temor. ¿De qué manera? Les vuelvo a repetir, si ahorita, ¿verdad? Dios hubiera llamado a algunos de nosotros, voy a poner mi persona para que nadie se sienta ofendido, ni aludido, ni que diga, sésguele, pastor, ¿verdad? No. Si ahorita, por efecto del temblor, yo hubiera muerto, gloria a Dios, ¿por qué? Porque Él ya me rescató de la muerte que verdaderamente tiene poder en mi vida. La muerte física tendrá que llegar tarde que temprano, mis amados, para todos nosotros. Escrito está que un día el hombre muera y después de eso el juicio. Pero de lo mejor que Dios nos ha rescatado ya y nos ha dado la victoria es de la muerte eterna. Ustedes y yo tenemos la gran bendición de que si en este momento el Señor nos llamara, gloria sea para su nombre, porque estaremos en su presencia eternamente y para siempre. Y por eso el salmista da gracias por lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que ya de aquí en adelante observar en nuestro agradecimiento a Dios? Pues es en particular porque nos ha librado de nuestros enemigos, y entre ellos la muerte. La muerte era nuestro enemigo principal. De hecho, dice la palabra de Dios que la muerte será el último enemigo que Jesucristo ha de vencer para la gloria de su nombre. Así es que si ese enemigo ya fue vencido, y fue vencido ya en la cruz del Calvario, entonces ustedes y yo estamos libres ya de esa condición. ¿Qué mayor enemigo podríamos tener? Si es la muerte lo que nos puede de alguna manera generar algún problema, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos enseña que Dios se acordó de nosotros cuando estábamos caídos, nos rescató de ese peso que nos aplastaba. Él cuida de nosotros, de todos nosotros, en la hora de la necesidad que podamos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor. Y darle gracias a Dios porque Él hizo absolutamente todo esto. Y Él nos tiene en el hueco de su mano, mis amados. Por lo tanto, el resumen final, el versículo final que resume este salmo, mis amados, el versículo 26 del Salmo 136 dice, den gracias a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia, porque su gran amor perdura para siempre, como lo declarábamos el día de ayer. Entonces, ¿qué nos queda? Decirle, Señor, gracias, porque me has rescatado mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo. Gracias porque tu amor perdura para siempre. Ese es el mejor antídoto, mis amados hermanos, o el mejor antiséptico que podemos tener espiritualmente hablando para no ser infectados por lo que vamos a estudiar a continuación. El hecho de dar gracias a Dios. El segundo excelente antiséptico que tenemos es
permanecer cerca de Jesús, para que no seamos infectados espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, alejados de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando nosotros estamos adheridos a la vid verdadera, Dios permite que su savia fluya hacia nuestras vidas, esa savia que nos nutre, esa savia que nos da fuerza, que nos permite levantarnos cuando de repente pues algo sucede y caemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a permanecer cerca de Jesús. Entonces vamos a leer de la primera carta de Juan, del capítulo 2, el versículo del 12 al 27. Y dice la palabra de Dios. Recuerden lo que estaba escribiendo el apóstol Juan de lo que leíamos el día de ayer. Y dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, o sea, por el nombre de Jesucristo, no por el nombre que tenemos tú y yo, no. Dice, les escribo a ustedes, padres, para que conozcan al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjense cómo repite dos veces las mismas declaraciones. ¿Por qué, mis amados? Porque tiene que quedarnos claro esta realidad. Dios se asegura de repetir en su palabra para que nosotros pongamos mayor atención. ¿Han escuchado cuando nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto te digo? Mis amados, el repetir esa declaración no es sino porque Dios quiere que pongamos un especial énfasis, atención a lo que se nos está diciendo. Y continúa leyendo el versículo 15 en adelante. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo han oído desde el principio, permanece en ustedes. También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea, de Jesucristo, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella se les ha enseñado. Permanezcan en Él, dice la palabra de Dios. Permanezcamos en Cristo. Esta es la verdadera, el antídoto para que el mundo, Satanás y nuestra carne, pues no nos infecten de pecado, ¿verdad? Para que no
para evitar propiamente las infecciones espirituales. Miren, muchas personas, pues de repente se, se portan muy buena gente con nosotros, gente que conoce la palabra de Dios, que verdaderamente ama a Dios. Les voy a platicar una anécdota que nos sucedió hace ya mucho tiempo, hace alrededor de unos 15 años. De repente teníamos que salir a la Ciudad de México para un evento muy particular de pastores. Y pues yo de alguna manera era como que el asistente de mi pastor. Y nos prestaron un vehículo porque ya saben que pues no entra cualquier carro a México si no está verificado y cosas de esa naturaleza. El cuento es que de vuelta, ya cuando veníamos de regreso, después de atender a esa cita, que era muy importante, ya al regreso, justo cuando íbamos a meter el carro a la casa del hermano que nos hizo favor de prestar el vehículo, se cierra el portón y ¡pum! Le pega, pero durísimo al carro, le hizo un rayón que olvídense, o sea, una bolladura tremenda. Obviamente, pues cuando sale el hermano por el ruido que se hizo y todo, sale también su esposa, pues obviamente se hizo evidente para el pastor y para mí, pues lo alterados que estábamos después de esa condición y de la preocupación y de la vergüenza, ¿no? Por haber pues lastimado de esa manera su vehículo. Pero lo que nos dijo ese varón, ese hermano, fue algo increíble. A mí me dejó marcado que hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente. Cuando nos dice, no se preocupen por mi automóvil, es solo un pedazo de metal. Obviamente ese hermano amaba a Dios y amaba a la gente, no amaba las cosas y las poseía, sí, pero con desprendimiento. Por eso el versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta de Juan nos hace el señalamiento y nos dicen, no ames las cosas del mundo. O sea, no hay que usar a la gente y amar las cosas, sino todo lo contrario. Hoy el Señor nos lleva a que tenemos que amar a la gente y usar las cosas. Mucha gente usa a las personas. Yo propiamente, antes de venir a Cristo, pues la verdad es que yo estaba acostumbradísimo a usar a las personas. Quería que todo lo hicieran por mí, para mí, y siempre hacía un uso de la gente. Hoy me doy cuenta que es algo terrible, hermanos. El hecho de que alguien se sienta usado, o sea, es indignante, es ofensivo. Y yo le doy gracias a Dios porque pues hace mucho tiempo Dios transformó mi corazón al grado de que hoy la gloria sea para el Señor, no lo digo por vanagloria ni mucho menos. Hoy he aprendido a amar a todos ustedes como mis hermanos y a la gente en general, más que a las cosas materiales. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nuestra batalla es contra el enemigo que está primero dentro de nosotros, que es el pecado. Ahí lo dice el versículo 12. Pero también es contra el enemigo que nos rodea. ¿Cuál es el enemigo que nos rodea? Es el mundo, mis amados. Es el mundo que nos arrastra en tentación, muchas ocasiones a hacer cosas tremendamente equivocadas. Eso está ahí entre los versículos 16 y 17. Y también nuestra batalla es contra el enemigo que está sobre nosotros, o sea, el demonio, Satanás y sus huestes. Léanlo ahí en el versículo 14. Pero gracias a Dios que todos nosotros, tú en particular, así dilo con esa autoridad, con, con esa verdad, dilo para tus adentros y decláraselo al enemigo. Tú ya has sido rescatado de estos tres enemigos. Jesucristo te ha rescatado de tu pecado, del mundo y de Satanás y sus huestes. Y lo voy a desglosar un poquito. Jesucristo ha derrotado por ti al enemigo que llevas dentro de ti, o sea, al pecado. Jesús nos ha rescatado ya de nuestros pecados, mis amados. Y por eso el versículo 12 dice, les escribo a ustedes, queridos hijos,
porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo, pues ya no tenemos por qué estar lidiando con nuestro pecado, porque ya fue derrotado. El grave problema es que si tú y yo todavía no lo creemos, no aceptamos de alguna manera esta situación y escuchamos la voz de Satanás, de el enemigo, que nos dice, tú sigues siendo pecador, y te echa la culpa y te señala y todavía tienes ese sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? De las cosas que cometiste antes de venir a Cristo y aún de las cosas que de repente cometemos ya estando en Cristo, pues quiero decirte que ya tus pecados han sido perdonados. Tú ya has sido lavado por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder, mis amados. Tiene poder para dejarnos completamente limpios. Y para que ahora ustedes y yo tengamos la gran bendición de la libertad. ¿Y cuál es la libertad? La libertad no es libertinaje, no es que tú y yo podamos hacer lo que queramos sabiendo que Cristo ya nos perdonó de todo lo que hagamos. Eso es verdad, pero no estamos llamados a actuar en libertinaje. La libertad a la que hemos sido llamados es para que tú y yo, que teniendo ya ahora el derecho de decirle al pecado, ya no te necesito en mi vida, ya no te quiero conmigo. Esa es la libertad, de que tú le puedas decir aquello que antes te tenía atrapado, le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más de eso. Y en ese sentido, vemos cómo Dios nos ha rescatado del pecado. También Dios nos ha rescatado y ha vencido al enemigo que está alrededor de nosotros, al mundo. Mis amados, Jesucristo nos ha rescatado de la necesidad de estar íntimamente ligados al mundo. ¿Y todo por qué? Porque ahora ustedes y yo ya comprendimos que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo. Ustedes y yo ya tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. El otro día hice el comentario, estuve escuchando una anécdota de un rabino judío, un erudito de la palabra, que pues lo reconocían allá en el Medio Oriente, ¿verdad? No solamente dentro de su comunidad, sino en un área muy extensa. Y de repente lo va a visitar el presidente de Estados Unidos. Voy a poner que fue George Bush. Y llega con este hombre y lo va a visitar y se encuentra que este hombre vivía en una pequeña choza sin muebles prácticamente, sentado sobre sus muslos, sobre sus piernas, haciendo como ese famoso sentadillo de flor de loto, y estaba allí y llega el presidente Bush y le dice, oiga señor, dice, yo sé que usted es muy importante para mucha gente aquí y que seguramente mucha gente pudiera aportarle economía como para que usted pudiera tener, pues no sé, algunos lujos. ¿Por qué no tiene ni siquiera sillas? Y le dice este hombre, dice, oiga señor presidente, de donde usted viene, ¿tiene usted muchos lujos allá? Y le dice, sí, de hecho, mi nación es la más poderosa del mundo y tengo lo que yo necesite y lo que yo quiera, tengo lujos de una manera excepcional. Y le dice este hombre, dice, ¿y por qué no los trajo? ¿Por qué no trajo nada de esos lujos para aquí? Y voltea, obviamente sorprendido, el presidente de Estados Unidos, un hombre poderosísimo, y le dice, ¿cómo? O sea, yo vengo de visita, no vengo a quedarme, no pertenezco a este lugar. Yo vivo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y ahí tengo todos mis lujos. Y este hombre, tranquilamente, sabiendo lo que nosotros ahora tenemos en conocimiento, le dice, precisamente por eso yo no tengo lujos aquí. Yo no soy ya de este lugar, yo estoy solamente de paso. Estoy de visita solamente por este mundo. Mis lujos, mi residencia está en el reino de los cielos. Y es 1000 veces mejor que lo que tú puedes tener aquí en la tierra.
Esta es una enseñanza, mis amados, que tenemos que tomar claramente para nosotros. El apóstol Juan escribe, porque nada de lo que hay en el mundo, o sea, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo es el que nos inyecta ese deseo de tener satisfacciones instantáneas, de querer la vida, de vivir la vida a prisa, de tener que satisfacer a las personas que nos rodean, queriendo encajar, queriendo tener una aceptación. Eso es lo que nos ofrece el mundo, mis amados. El mundo te dice que si tú no tienes dinero en el bolsillo, no vales nada. El mundo te dice que si tú no tienes algo de lo que se tenga que poseer para poder ser una persona normal, entre comillas, eres nadie. Mis amados, nosotros ahora tenemos una identidad increíblemente mayor. Somos hijos de Dios. Tenemos lo mejor de la vida, que es justamente la redención y la vida eterna. Somos pertenecientes a la gran familia de Dios, como lo decía ayer. Dice el apóstol Juan, terminando ahí en el versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que si tú y yo estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial, pues obviamente estaremos viviendo ya en la eternidad. Acuérdense lo que dijo Jesucristo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy por hoy, mis amados hermanos, estamos conociendo a ese Jesucristo a quien Dios envió y a ese Padre Celestial. Estamos conociendo su carácter, su naturaleza, su esencia, a través de lo que estamos leyendo y estudiando constantemente. A través de que el Espíritu Santo ahora viene y desciende sobre nosotros de una manera excepcional. Hoy tú y yo somos llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy tú y yo podemos darle órdenes a nuestro cerebro que sujete todos esos pensamientos negativos, de miedo, de tristeza, y que los lleve hasta la obediencia a Cristo. Tú y yo ahora tenemos el derecho y la condición de un espíritu de poder y de dominio propio. Ese dominio propio te tiene que llevar a sujetar tus pensamientos, a ponerlos en orden, a darle instrucciones a tu mente de que piense lo correcto, de que se dedique esa mente a pensar en la gloria de Dios, en las maravillas del Padre, en estar atento a lo que Dios dice, lejos de estar divagando, lejos de estar siendo aterrados por pensamientos equivocados, que solamente traen temor, que traen inestabilidad, que traen desolación a nuestra vida, mis amados. Dice el apóstol Juan, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjense nada más. Ahora ustedes y yo, por el hecho de que la palabra de Dios está permaneciendo día a día en nosotros, lo que leemos en la palabra, ¿verdad? Pues ahora es la que permanece en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a vencer al maligno, porque aplicamos lo que estamos aprendiendo. Porque acuérdense que todo esto tiene que llevarse a la praxis, a la práctica, mis amados. Dice la palabra de Dios que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Si hoy Dios está hablando a tu vida para que en el nombre de Jesús, por ejemplo, tú tienes un pensamiento de angustia, de cualquier índole, y tú estás creyendo lo que verdaderamente te está diciendo Jesús, ata ese pensamiento y en el nombre de Jesús di, Padre, hoy te entrego este pensamiento que trae una situación negativa a mi vida. Y hoy quiero pensar lo que tú dices. Hoy solamente quiero pensar que tú me amas. Hoy solo quiero pensar que soy tu hijo. Hoy solamente quiero pensar que tú has vencido al maligno, que tú me has dado la victoria, que tú derrotas mi enfermedad, mi angustia, mi necesidad económica, que tú me traes a bendición. Así es como debemos actuar.
La victoria viene de permanecer cerca de Dios. En la traducción del mensaje dice el versículo 14, lo que les permite ganar venciendo al maligno es su familiaridad con Dios, su cercanía con Dios, su intimidad con Dios. Por eso es claro que nuestro Señor Jesucristo nos dice, alejados de mí nada pueden hacer. Después, Juan prosigue advirtiéndonos contra los falsos maestros que buscan agitarnos para que nos apartemos de este firme fundamento, de la palabra de Dios. De repente escuchas, ¿verdad? Enseñanzas equivocadas, de repente te metes al internet y lees una serie de cosas que te tratan de desviar. Hoy, mis amados, la palabra de Dios nos está animando a permanecer bien lejos de esas falsas enseñanzas, de eso que de repente encuentras en internet que hasta te agobia. Ahorita ya me imagino la cantidad de memes que están circulando por el temblor que acabamos de vivir y mucha gente ya empieza a dispararse, a proyectarse en temor, en angustia, porque seguramente van a venir réplicas, eso es lo normal, pero que nosotros ya sabemos y que no tenemos por qué proyectarnos a una situación en donde tengamos un temor que no tiene sentido. La palabra de Dios nos está animando, ¿verdad? A permanecer lejos y bien lejos de esas falsas enseñanzas. Y nos subraya algunas de las características de los falsos maestros. Y estas características las tenemos que usar ustedes y yo, y saber ustedes y yo, para identificar esas malas enseñanzas. Primero nos advierte y subraya acerca de las mentiras que se dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las mentiras y los engaños son características de Satanás primeramente y de sus huestes infernales y de los falsos maestros. Y por eso en el versículo 21 dice, ninguna mentira procede de la verdad. De hecho, el apóstol Juan explica que el que niega que Jesucristo es el Cristo, pues es un mentiroso y es un anticristo que se opone tanto al Padre como al Hijo. Otro de las cosas que nos enseña para identificar a los falsos maestros y hasta a los falsos, entre comillas, hermanos que se acercan a la iglesia de Jesucristo, dice que abandonan la comunidad. Esos falsos maestros eran personas, dice el apóstol, que salieron de entre nosotros, lo que era indicativo de que en realidad no eran de los nuestros. O sea, suelen dejar la comunidad porque pues abandonan la enseñanza apostólica, abandonan a la iglesia de Jesucristo y después apostatan de su fe o de lo que teóricamente tenían como fe. Hay muchos hermanos que desgraciadamente están viviendo en esta condición. Y eso pues llevan a perder a la gente mediante engaños. Ese es otro síntoma que tenemos que aprender a ver de la gente que verdaderamente se comporta como un anticristo. Y déjenme decirles que un anticristo es aquella persona que se opone a Cristo. El prefijo anti quiere decir en contra de. ¿Ok? Entonces, puede haber personas y muchas personas que estén oponiéndose a Jesucristo. Y por eso el apóstol el apóstol Juan en el versículo 26 nos dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Porque hay mucha gente que trata de engañarnos, mis amados. O sea, nosotros no tenemos que tener ninguna relación con esos falsos maestros. Más bien, ustedes y yo debemos afianzarnos en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por eso Juan escribe y dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Porque si hacemos esto, mis amados, pues no tendremos nada que temer. Cuando tú y yo permanecemos en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, pues estamos haciendo lo correcto. Y no tenemos nada que temer porque Dios
se levanta como poderoso gigante a favor nuestro. Es por esto, mis amados, por lo que es tan importante sumergirnos en las sagradas escrituras, estudiar la palabra de Dios, leerla, porque de allí, de ese buen tesoro que se va acumulando día a día, cada vez que leemos la palabra de Dios, nuestro corazón está almacenando toda esa información. Se está haciendo un tesoro, y un tesoro inmenso, mis amados, en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que del buen tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Por eso tenemos que sumergirnos en las sagradas escrituras. Tenemos que estar activos, viviendo en la comunidad de la iglesia, como hermanos en Cristo, en la gran familia que el Señor ha provisto para nosotros. ¿Por qué? Porque como lo decía el día de ayer, nosotros estamos para protegernos, para fortalecernos, para que no seamos apartados de Cristo, mis amados. La clave es permanecer junto a Dios, junto a Jesucristo mismo. Por eso entre el versículo 24 y 25, Juan dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Amén. Eso es lo que verdaderamente el Señor ha traído para nuestras vidas. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque nos ha rescatado del pecado, del mundo y del demonio. Hoy el Padre Celestial nos está ungiendo con el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que nos dirija en nuestro caminar. Así es, mis amados hermanos. Darle gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él vino a aniquilar las obras del maligno. Ahora Cristo vive dentro de ti y por medio de Él tenemos la victoria asegurada, mis amados. En lo que respecta a entender quién es Jesús y lo que vino a hacer, pues es una de las situaciones más importantes de toda la Biblia. Recordemos que la victoria en Cristo es total, no es parcial, es total, mis amados. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Es el tema del día de hoy. Es el punto en el que nosotros tenemos que rendirnos en humildad, reconociendo que solo en Cristo tenemos la bendición y la vida eterna. Amén. Vamos a orar.